Buenos días para todos. Nuestro grupo está conformado por Brandon Carvajal, Santiago Tovar, Harold Chávez y quien les habla, Camilo Villegas. Nosotros vamos a exponerles sobre el comportamiento del ritmo cardíaco en estado de reposo y agitado. Entonces, sigue mi compañero Harold. El objetivo del experimento es analizar el comportamiento del ritmo cardíaco de los estudiantes teniendo en cuenta las variables como son actividad física, de reposo o agitación. En cuanto a las variables, ¿cuáles son las variables por investigar? Las variables que debemos tener en cuenta para este experimento es el tipo de actividad física, si el estudiante está en reposo o agitación. ¿Cuáles son las más importantes? El tipo de estado del estudiante, reposo o agitación. ¿Qué rangos de las variables serán necesarias? En reposo, de 60 a 100 pulsaciones por minuto y en estado agitado, entre 100 y 190 pulsaciones por minuto. ¿Cuántos valores se deberán tener en los diferentes rangos de operación? En este experimento, en estado de reposo tomaremos 12 datos por cada estudiante y en el estado de agitación 9 datos. En cuanto al equipo y el medio ambiente, ¿es necesario un ambiente especial para realizar este experimento? No, este experimento podemos realizar en nuestras casas, en un espacio donde podamos hacer la actividad física, en donde podamos tomar los tiempos y pulsaciones sin interrupciones. ¿Qué equipos es necesario para realizar este experimento? Bueno, es necesario tener un oxímetro de pulso o con los dedos tocar las pulsaciones y contar con un cronómetro. ¿Cuál es el equipo disponible? Eh, Sería el oxímetro y el cronómetro. ¿De qué fuentes financieras se dispone para llevar a cabo el experimento? Bueno, las fuentes financieras serían las de nosotros propias. Eh, en cuanto a los instrumentos de medición, ¿existen comercialmente los instrumentos o se deben fabricar especialmente para el experimento? En el mercado existen varios equipos que miden esta variable, por lo cual se utilizan los que existen en el mercado. ¿Cuál es la exactitud que se requiere para efectuar cada medición? La frecuencia cardíaca en reposo y agitado. En cuanto a la actividad física, las repeticiones de las series asignadas. ¿Qué tanto se apegan las características de los instrumentos al propuesto asignado? Debido a los instrumentos que ya existen en el mercado, son fáciles de adquisición, por lo cual sería un promedio en el presupuesto de 100.000 pesos. En el tema de la calibración de los instrumentos vienen calibrados ya por fábrica, teniendo en cuenta que el oxímetro de pulso viene por defecto con una exactitud del 0,2 en exactitud y en el cronómetro con 0,1 milésimas de segundo en exactitud de la medición y tendríamos que exigir como el certificado de calibración. Ok. En cuanto al procedimiento, pues acá analizaremos qué procedimiento es el adecuado. Pues primero, para hacerlo de forma correcta, vamos a tomar las frecuencias a cada uno de los estudiantes después de haber realizado 10 minutos de reposo. En segundo, tomaremos la frecuencia cardíaca después de haber realizado las series de los ejercicios que fueron asignados. Después se tomará por cada uno de los estudiantes. ¿Cuál secuencia se deberá utilizar en la variación de parámetros? Pues la secuencia que vamos a manejar en estado de reposo son 10 minutos para tomar la medida de la frecuencia cardíaca y en agitación serían los segundos que se muestran en la tabla que se toma la medida. ¿Cuáles son los aspectos de seguridad preventiva necesarios si dentro del experimento existe alguna operación peligrosa?
Pues realizar una encuesta a cada uno de los estudiantes si posee alguna enfermedad, la cual no le permita realizar el experimento o genere una variación en la realización de este mismo. A nivel de seguridad del experimento, pues tiene un bajo riesgo, ya que si se llega a dar el caso, pues se puede disponer de un equipamiento médico para realizar evaluaciones de frecuencias cardíacas anormales, ya sea por enfermedades arrítmicas que pueden generar alguna alteración extra, o torceduras, caídas que pueden generar durante el proceso de la actividad física. En cuanto a la evaluación de resultados, que si son confiables los resultados, sí, ya que pues teniendo en cuenta que contamos con un equipo calibrado a nivel de estos, es confiable, además que vamos a llevar los valores independientes por cada participante del experimento. ¿Qué tipo de relación existe entre las variables? Variables de frecuencia cardíaca, que está entre el estado de reposo y agitado, va a haber un aumento en cada uno de los participantes, las cuales van a ser comparadas con las estándares. Retrocede una diapositiva, Brandon. Bueno, en la presentación de los resultados, de cuáles son los resultados significativos. Entonces, pues tenemos que el aumento de la frecuencia cardíaca en estado de reposo y agitado, pues eso es lo que vamos a evidenciar con el experimento. ¿Cómo se va a presentar los resultados? Lo vamos a hacer por medio de un informe en una tabla de Excel, donde identificamos cada participante con todos sus resultados en los dos estados, en agitado y en reposo. Y a partir de esta información vamos a hacer unas gráficas, un diagrama de barras, donde vamos a ver el comportamiento de los datos obtenidos por cada uno de los participantes. Entonces, acá observamos la tabla, estos fueron los datos que obtuvimos en el estado de reposo. El tiempo son por segundos, que fue como el modelo pues, que nos dieron para tomar los datos de las pulsaciones, el número de pulsaciones. Entonces tenemos en la primera columna los datos de Andrés Camilo, de Brandon, de Santiago Tovar y de Harold. Y pues lo vamos a presentar en la gráfica, donde podemos ver el comportamiento que es de una manera lineal ascendente. Entonces, puedes cambiar la diapositiva. En esta gráfica vemos que el comportamiento pues en el primer grupo, por decirlo así, en donde, bueno, primero en el eje Y vemos el número de pulsaciones y en el eje X el tiempo de segundos. Vemos que por 10 segundos en el primer grupo pues hubo un poco de variación en el que fue pues más bajo de Santiago, y el que fue más alto fue el de Brandon. Trazamos esta línea, que es la línea pues de la tendencia. Vemos que aumenta parejo, pues los datos de todos se comporta de una manera pues parecida. En cuanto a la ecuación, esa la hallamos de la misma gráfica. Pues vimos que era una ecuación lineal, pues como lo vemos en la gráfica. Trazamos la línea en base al que estuviera más, o sea, trazamos la línea con los datos, ni el más alto ni el más bajo, sino que el que se mantuviera así en la mitad, y pues esta fue lo que obtuvimos. En cuanto a la tabla de los datos en estado de agitación, pues es el mismo procedimiento. Tenemos el tiempo en segundos y los datos por cada uno. La gráfica que nos arrojó esta tabla se comporta de una manera muy parecida. Aquí utilizamos la línea, hicimos la línea en base a los datos de Andrés Camilo, y pues vemos
pues se comportan los datos muy parecidos, pues las frecuencias cardíacas. La fórmula la hallamos de la misma manera y vemos que pues este R2 es como el, el porcentaje o el grado de confiabilidad de los datos que estamos presentando. Y para concluir, pues podemos decir que los datos obtenidos por cada uno de los integrantes se comportó de una manera estable, pues como lo observamos en las gráficas. Al compararlo con los rangos estándares, podemos observar que en estado de reposo el rango estándar es de 60 a 100 pulsaciones por minuto para una edad entre 20 y 25 años de edad. Dentro de ese rango estuvimos pues los que participamos en el experimento, al igual que en el estado de agitado, que en este es un rango entre 100 y 190 pulsaciones por minuto, pues para este rango de edad. Y pues fue lo que observamos, que nos mantuvimos dentro de este rango. Eso es todo, muchas gracias.